les conoce o le llaman el proventrículo. Proventrículo y molleja. Ese proventrículo es el estómago glandular. Entonces llega, se alimenta, llega al proventrículo, actúan los jugos gástricos y pasan a la molleja donde va a ser triturado para luego llevarlo al intestino y absorber todo eso que fue triturado. ¿Listo? Se tritura en la molleja, pero el estómago glandular es el proventrículo. ¿Listo? También puede producir sangre por encima y a nivel del alma para romper ese grano o esa columna. Músculo liso y la serosa, tejido conectivo laxo y mesotelio es lo que le recubre. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo, eso era esto. Intestino. Recordemos que el intestino, está el intestino grueso y el intestino delgado. El intestino delgado es la primera parte que se encarga de la absorción principalmente de nutrientes, agua, líquidos. Y el intestino grueso solo va a absorber principalmente agua. El intestino delgado está dividido en regiones, duodeno, yeyuno e ilion. Ilion es el que lo comunica con el intestino. Entonces, función, absorción. Absorción en toda su... ¿Listo? En el duodeno también llegan enzimas que produce el páncreas y el hígado a través de un conducto llamado el colon, que desemboca en el duodeno. Y ahí esas enzimas también ayudan a ese proceso digestivo para que sean absorbidos. Es un tubo, obviamente, entonces también vamos a hablar de mucosas, submucosas, musculares, serosas. Igual, todas tienen las mismas partes. La mucosa tiene unas prolongaciones, la membrana, ese tejido epitelial forma con unas olas a las que las llaman las vellosidades. ¿Se acuerdan cuando pusieron al principio se llaman vellosidades y microvellosidades? Entonces la mucosa se pliega, aquí así se pliega y forman las vellosidades. ¿Esto para qué? Para aumentar la superficie de absorción. Si yo cojo esto y lo separo, pues va a ser más largo que si fuera totalmente plano. Y aquí en esta mucosa la ampliamos, esta sería la mucosa, y aquí está el epitelio cilíndrico simple que lo recubre. ¿Quién más tiene epitelio cilíndrico simple? A ver, de lo que hemos visto, el estómago. ¿Listo? Y si cogemos cada célula, la ampliamos, la célula cilíndrica tiene vellosidades. ¿Listo? Tiene vellosidades. ¿Listo? ¿Para qué? Para aumentar la superficie de absorción. Entonces, esa es la mucosa del intestino. Epitelio cilíndrico simple con vellosidades. Pueden ser de líquido. Entonces se vería algo así como un tapete. Estas son las vellosidades y en cada una hay células cilíndricas con esas microvellosidades. Y al interior, tejido, la membrana basal del tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nerviosos. Y aquí miren las células cilíndricas con vellosidades, que ayudan a absorber todo lo que ya pasó por el estómago y está listo para ser absorbido. También poseen la mucosa nódulos linfoides, células que ayudan al proceso de defensa. ¿Por qué? Porque
absorción de... Todo lo que ingerimos va a llegar al intestino. ¿Listo? Y hay bacterias que pueden sobrevivir de ese ambiente ácido del estómago, llegan al intestino y para poder absorber, dañan estas células, las rompen, se produce un proceso inflamatorio. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, aquí, si llegaron unas bacterias y empezaron a colonizar todo esto en un proceso inflamatorio, estas células epiteliales empiezan a morir. Y si se muere, pues no absorbe. Y si no absorbe, ¿qué pasa? La comida sigue derecho. Esa es la diarrea. ¿Listo? No se absorbe y sigue derecho. Entonces tiene que expulsar, un mecanismo que tiene el cuerpo para expulsar todo esto es aumentar las contracciones a nivel muscular y viene de ese proceso de diarrea. Como se aguantan y no pues van corriendo. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Entonces, eso hay que mirar, comer bienecillos confiables. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se vería una mucosa? Se vería algo así. Células epiteliales cilíndricas simples y lo moradito son células productoras de moco. ¿Y cómo se llaman esas células productoras de moco? Lo pregunté en el parcial. Células productoras de moco que había preguntado. Caliciformes. ¿Listo? Vamos a encontrar células caliciformes productoras de moco. ¿Para qué? Para lubricar esa comida y también para protegerla del ambiente ácido del estómago. Entonces se va a ver algo aquí. Microscopía electrónica, una vellosidad y células cilíndricas formando o recubriendo esta vellosidad. ¿Listo? Con un tapete. Es bien bonito. Listo. En esas imaginaciones, en esas fosas que se forman, van a tener un nombre. ¿Listo? Entonces, para que lo anoten y lo tengan ahí en su lista, cuando tengan hijos, vamos a ver varios nombres aquí. Criptas de Liverpool se llaman esas imaginaciones. Y esas criptas de Liverpool tienen varias células. 6 tipos de células. Enterocitos, células madre, células caliciformes, células de panel, enterolectrinas y células. El prefijo entero significa intestino. ¿Listo? Por ejemplo, una enteritis es una inflamación del intestino, de la mucosa intestinal. ¿Listo? Entero, intestino. Gastro, estómago. Bien, entonces ya sabemos que son los enterocitos. Células madre, ya sabemos que son las células madre. Células caliciformes, células de panel. Células de panel se encarga de producir enzimas con moco, con sustancias antibacteriales, con sustancias que van a romper o destruir bacterias patógenas, bacterias extrañas. ¿Listo? Con sustancias de antibacteriales. Y las células M pueden ser de macrófagos. Células M son células presentadoras de antígeno. Acuérdense de esta foto cuando estén viendo inmunología y vean células presentadoras de antígeno. ¿Y qué es una célula presentadora de antígeno? Es como un macrófago que lo que hace es que cuando llega un agente extraño, un virus, una bacteria, un parásito unicelular, lo fagocita y esa parte de ese virus o de esa bacteria que es típico de ellos
Al fagocitarlo, esa parte lo pega en la membrana. O sea, una parte como que unas proteínas sintetizan y lo pega en la membrana y va a los nódulos linfáticos. ¿Y qué hay en los nódulos linfáticos? Linfocitos. ¿Listo? Entonces ella llega al nódulo linfático con esa parte ahí pegada en el citoplasma y le dice a los linfocitos T ayudadores: este señor no es un invasor y está haciendo algo. No es común de por acá. Los linfocitos lo reconocen, se activan y me generan una respuesta específica para ese agente extraño. ¿Listo? Eso es una célula presentadora de antígeno. Lo fagocita, va hacia el nódulo linfático y se lo presenta a los linfocitos T para que generen una respuesta específica. ¿Listo? ¿Quién hace eso? En el intestino, células M de gato. Acuérdense. Listo. Y las enteroendocrinas producen sustancias que se ayudan a secretar moco y productos para proteger la mucosa, pero también tienen acción inhibidora. Y aquí hay células que producen somatostatinas. ¿Por ahí? Somatostatina. ¿Listo? ¿Y qué son las somatostatinas? Las había puesto en el estómago del rojo. Inhiben la producción de gastrina. O sea que va a actuar sobre qué células? Las células G. ¿Listo? Para decirle a las células del estómago: señoras, la comida ya está aquí en el intestino. Dejen de producir glucosa. ¿Listo? Entonces las enteroendocrinas producen péptidos inhibidores. ¿Inhibidores de qué? De la gastrina. Como cuál, como la somatostatina. ¿Listo? Somatostatina viaja en sangre, llega al estómago y le dice a las células que ya ¿qué vamos a encontrar en esa lámina basal? Ya leímos, lo que hacemos bien, nódulos linfáticos. Cuando llegan esas células presentadoras de antígeno cuando hay alguna ingesta. Su glucosa, tejido conectivo denso y glándulas productoras de un moco que regula el pH, un moco de tipo alcalino, que regula el pH con el que viene la comida del estómago, la comida de pH ácido. Entonces, ese moco actúa sobre el alimento para regular ese pH. ¿Listo? Y que no vaya a quemar el epitelio. Glándulas de Bruns. Preguntas. La muscular, igual, músculo liso. Músculo liso, encontrado en el inicio, inicio, y donde vamos a encontrar el plexo de Auerbach, que ayuda a los movimientos peristálticos. Fibras longitudinales que le dan la vuelta a esa comida para que el epitelio pueda absorber transversales y longitudinales que mandan de un lado hacia el otro del intestino. ¿Listo? Unas que le dan la vuelta y otras que ayudan a que siga avanzando en ese intestino, no se quede ahí quieto, haciendo trancón. Entonces aquí vemos esa morcilla, perdón, ese intestino. ¿Listo? Músculo, la submucosa del tejido conectivo denso, la mucosa del tejido epitelial simple, simple cilíndrico, bien, ¿listo? Y la serosa, la que la recubre, tejido conectivo laxo, que me forma esa capa que recubre, ¿listo? Y que ya la han visto
los que han comido morcilla. Preguntas. Intestino delgado. ¿Qué pasa con el hueso? Es igual, simplemente que no tiene microvellosidades, o sea, la absorción es menor. Absorbe principalmente agua, sí tiene velocidades, tiene criptas de Liverpool, o sea, tiene células que ayudan a renovar ese epitelio, células productoras de somatostatina, células presentadoras de antígenos. Anatómicamente, tiene 3 partes: el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, el recto, y se comunica con el ano. ¿Listo? Anatómicamente. Histológicamente, las capas son iguales. Un tejido epitelial simple cilíndrico, hay un esfínter y hay un paso en el recto que cambia de este tejido epitelial cilíndrico simple a estratificado plano. Entonces, en el sistema digestivo, ¿qué criterios o qué mucosa tiene estratificado plano? La cavidad oral, el esófago y el recto, y las cavidades ruminales. ¿Listo? De resto, simple cilíndrico sería el estómago y el intestino. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo cambia de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio estratificado plano, porque aquí ya pasan al ano y ya bien. ¿Listo? No tiene microvellosidades, pero sí tiene pliegues, ahí quedó mal. Y tiene gran cantidad de nódulos linfáticos. ¿Listo? Y glándulas productoras de moco. La muscular tiene, tiene criptas de Liverpool. Submucosa, tejido conectivo denso, gran cantidad de vasos sanguíneos, tejido venoso también tiene. Y la muscular tiene músculo liso, pero a nivel del recto tiene fibras musculares estriadas. ¿Por qué? Todos lo saben, pero nadie se atreve a decirlo. O nadie lo sabe. En el recto tiene fibras musculares estriadas. O sea, esqueléticas, voluntaриas. Claro, porque imagínense donde fuera liso, no puede controlar esquina. Sale de chorro. Sería la cagada. Bueno, entonces tenemos fibras musculares estriadas. Preguntas. Tenemos 2 glándulas muy importantes para el proceso digestivo, que es el hígado y el páncreas. Hígado, páncreas, obviamente la vesícula biliar, que es donde se almacena la bilis que la tenemos. El páncreas, el hígado, es un órgano importante en el proceso metabólico, es metabolizar todo lo que llegue. Todo pasa por el hígado. Todo lo que nos comemos pasa por el hígado y el sangre se come. ¿Listo? Entonces es el encargado de metabolizar. Y metabolizar son procesos de convertir, transformar, para poder ser utilizados en el cuerpo. Eso es el metabolismo, transformar lo que lleva. Está compuesto de unas células llamadas hepatocitos. El tipo hepato es hígado. Entonces son hepatocitos, células hepáticas. Esas células son muy organizadas. ¿Listo? Paralelamente alrededor de una vena central. Y en sus extremos vamos a encontrar la tríada hepática, que está compuesta por una arteria hepática, una vena porta y un conducto biliar. La vena porta es la que lleva los alimentos que son absorbidos del intestino hacia el hígado. Todos los aminoácidos, los lípidos, los azúcares
llega por la puerta hacia los hepatocitos y ellos la reciben y la metabolizan. Entonces la triada porta está compuesta por arteria hepática, conducto biliar y vena porta. Y me forman el lobulillo hepático. Esto es, así se vería en el microscopio, un lobulillo. Entonces todo esto es una fila de hepatocitos. Y aquí la triada hepática. Arteria hepática, conducto biliar y vena porta. Si lo dibujamos, como dibujan ustedes, chévere, aquí dibujamos los hepatocitos y en cada lado del hepatocito hay un capilar sinusoide. Ya sabemos cómo son los capilares sinusoides, ¿se acuerdan? Fenestrados sinusoides. Aquí vemos sinusoides, ¿listo? Y vemos un conducto biliar. Toda la bilis que produce el hígado pasa a un conducto biliar que va a comunicarse con la vesícula biliar. ¿Y qué es la bilis? Si se acuerdan, los glóbulos rojos, perdón, ese color que le da rojo es por un pigmento que se llama la porfirina. Y al morirse el glóbulo rojo, ahí se muere en el vaso, la porfirina queda libre y es un pigmento verde. Pero tiene que llegar al hígado para que la metabolice, porque si no, es tóxica. ¿Listo? Las personas que tienen enfermedades hepáticas no alcanzan a metabolizarlas. ¿Y qué pasa con ese pigmento? Va a la sangre y se ve de color amarillo. ¿Listo? Entonces lo que hace es que coge ese pigmento, lo metaboliza para que no vaya a hacer maldades por el otro lado y me lo conjuga en un proceso que se llama conjugación, me forma la bilis. Y por eso la bilis y la quiso de color verde. ¿Listo? Y va y la elimina a nivel del intestino. La elimina en el coleoco para que sea eliminada o puede volver a utilizar para otros procesos metabólicos. ¿Listo? Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Simplemente que produce la bilis. Bueno, entonces estas son una de las funciones, una de tantas funciones que tiene el hígado. Y miren los hepatocitos, ¿listo? Todos muy organizados, muy juiciosos con todas esas actividades metabólicas. Preguntas. Vesícula biliar almacena la bilis. Esa es su función. ¿Listo? Un órgano, una bolsa donde se almacena esa bilis. Los caballos carecen de vesícula biliar. Eso no quiere decir que no la producen. Sí la producen y va directamente al colon. Pero la vesícula biliar, almacenamiento de bilis. Ese es el hígado. El páncreas se ubica a nivel del asa duodenal. El duodeno, perdón, da como una curva, como una U, y ahí en medio se ubica el páncreas. Al principio habíamos hablado que el páncreas es una glándula mixta, es endocrina y exocrina. A nivel exocrino produce amilasas, lipasas, tripsinas y quimiotripsinas. ¿Qué hacen las amilasas? Los azúcares. Lipasas, tripsinas y quimiotripsinas. Las proteínas, ¿listo? En aminoácidos. Bien, esa es la parte exocrina. Endocrina libera hormonas tan importantes como la insulina y el glutagón para los procesos metabólicos. La somatostatina también. ¿Listo? Y es una glándula bien, no tan grande. ¿Listo? Bueno, la parte exocrina, esto lo vamos a ver cuando veamos glándulas. Simplemente que son células, acuérdense, las glándulas son células epiteliales que se organizan y forman unos acinos. Acinos es esta forma, ¿listo? Alrededor de un conducto excretor por donde salen
esas lipasas, esas amilasas, esas tripsinas, esas quinolosinas. Entonces las producen, eso es un acino pancreático, que es la parte exocrina, anoten, acino pancreático, que es la parte exocrina. Se despertan. Acinos pancreáticos, porción exocrina del páncreas. Exocrina, ¿qué quiere decir? Produce lipasas, amilasas, y viajan por un conducto excretor. Mírenlos aquí. Son células cúbicas simples conectadas con un canal excretor. Y esto sería una célula pancreática. Y aquí en esas vacuolas estarían todas esas enzimas listas para ser pues, enviadas hacia el exterior durante los procesos digestivos. Entonces, miren, cuando lo miremos en el microscopio vamos a ver algo así. En 8 días de laboratorio, ¿no? Entonces lo vamos a ver así. ¿Listo? Estos son los acinos pancreáticos y esto es un conducto excretor. Esta es la parte exocrina del páncreas. Bien bonito. Y la parte endocrina ya se forman en dos grupos, ellos no se van a mezclar con los acinos pancreáticos. Inclusive su nombre es diferente. La endocrina se va a llamar los islotes de Langerhans. Y esto entre los islotes de Langerhans es la porción endocrina del páncreas. Anoten porque ahí se produce islotes de Langerhans. Y esos islotes de Langerhans tienen 4 tipos de células: alfa, beta, delta y F. Cada célula produce una sustancia o una hormona diferente. Y se van a ver así. Estos son los acinos. Miren, un conducto excretor, células cúbicas, cilíndricas. Y los islotes se ven diferente porque ellas están siempre cerca a un vaso sanguíneo. Como producen hormonas, las hormonas viajan de sangre. ¿Listo? Las células alfa me producen glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? Los mueve. ¿Cómo? Se levantaron esta mañana, tenían antojo de una dona, se la pidieron con chocolate y luego volumen. ¿Cómo está el azúcar en la sangre? elevado. Alto. Entonces, el páncreas produce glucagón para regular esos niveles, para bajar ese azúcar en sangre, porque el azúcar en sangre es dañina, puede dañar el epitelio vascular. Pero se levantaron tarde, no alcanzaron a desayunar, tenían clase de 7 a 11 y el profesor no hizo una pausa. A las 11 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muertos. ¿Listo? Tienen el azúcar, mejor dicho, los niveles de azúcar en sangre muy bajitos. Entonces produce insulina y la insulina saca las reservas de azúcar, las manda a la sangre para que puedan seguir. ¿Listo? Las células delta producen somatostatina y ya habíamos hablado de la somatostatina. ¿Qué hace la somatostatina? Inhibe las células, la producción de gastrina. ¿Listo? Entonces inhibe la secreción de hormonas como la gastrina, también la insulina y el glucagón, cuando ya están regulados. Y las células F me va a regular la producción de todo esto. Cuando los niveles de azúcar en sangre están donde deben estar, ella actúa para regular. ¿Listo? ¿Está claro? Y eso es sistema digestivo. Entonces aquí vemos los acinos pancreáticos. ¿Esto qué sería? No, eso es un páncreas. Acinos pancreáticos, o sea, la parte exocrina. ¿Y esto? La parte endocrina, ¿cómo es que se llama? Islotes de Y para resumir, este es el sistema
¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Recuerden, 32 veces mínimo. En todo caso, digan más tarde ¿listo? ¿De acuerdo? Si por la tarde no las has subido, por favor, alguien que me ¿listo? Entonces, que me vayan y coman algo y nos vemos.